El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero en las tierras andaluzas, donde el sol parece detenerse a contemplar la blancura de las casas y el verde olivo de los campos. Nació un hombre que estaba destinado a reescribir con sangre y acero el destino de una nación entera. Era el 1 de septiembre del año 1453 cuando en el imponente castillo de Montilla, en la provincia de Córdoba, vio la luz Gonzalo Fernández de Córdoba y Enríquez de Aguilar. Su nacimiento no fue anunciado por trompetas reales ni por el estruendo de grandes salvas, pues Gonzalo era un segundón. Ser el segundo hijo de Pedro Fernández de Aguilar significaba heredar el honor del apellido, pero no las tierras ni las riquezas que quedarían bajo el dominio de su hermano mayor Alfonso. Aquel niño de mirada profunda y voluntad de hierro creció bajo la tutela de Diego de Cárcamo, un hombre que grabó en su alma las leyes del honor y la combatividad como los únicos tesoros que nadie podría arrebatarle jamás. A la temprana edad de 12 años la vida lo arrastró lejos de los muros familiares para servir como paje al príncipe Alfonso de Castilla, pero el destino es un jugador caprichoso y la muerte se llevó al joven príncipe cuando apenas contaba con 14 años. Fue entonces cuando Gonzalo pasó a formar parte del séquito de la princesa Isabel, una mujer cuya determinación cambiaría el mundo y a quien Gonzalo juraría una lealtad inquebrantable. La guerra civil entre Isabel y Juana la Beltraneja fue el bautismo de fuego para el joven cordobés. En la batalla de Albuera en el año 1479 su valentía comenzó a brillar con una luz propia, destacando entre los guerreros más veteranos del Maestre de Santiago. Sin embargo, la gloria militar se entrelazaba con la tragedia personal. Gonzalo se casó con su prima Isabel de Montemayor, pero la felicidad fue un suspiro que se desvaneció cuando ella murió durante el parto. Sumido en el dolor y envuelto en las intrigas de la nobleza, fue capturado por su propio primo el conde de Cabra y encerrado en la oscuridad de una torre. Allí encadenado, y solo demostró que su espíritu no podía ser quebrado al afirmar que prefería pudrirse entre aquellos hierros antes que arrodillarse ante quien no poseía el derecho legítimo al trono. Fue la intervención directa de los reyes católicos lo que le devolvió la libertad, permitiéndole unirse a la gran cruzada que marcaría el final de una era. En el año 1482 comenzó la campaña definitiva contra el reino nazarí de Granada y Gonzalo estuvo en la primera línea durante los 10 largos años que duró aquel asedio monumental. En el sitio de Tájara no solo demostró ser un soldado valiente, sino también un ingeniero dotado de una inventiva asombrosa. Cuando el fuego enemigo impedía el avance de las tropas, Gonzalo ordenó arrancar las puertas de las casas de los pueblos cercanos para improvisar protecciones que permitieran a sus soldados avanzar a salvo. En el asalto a Montefrío fue el primero en escalar las murallas, desafiando la gravedad y la muerte ante la mirada atónita de amigos y enemigos por igual. Pero la verdadera grandeza de Gonzalo no residía únicamente en su habilidad para la destrucción. En el año 1483, tras la captura del rey Boabdil por parte de Martín Hurtado de Mendoza, nació entre el caballero cristiano y el monarca moro una amistad inesperada. Gonzalo, que hablaba el árabe con la fluidez de un nativo, se convirtió en el puente entre dos mundos. Su respeto por el vencido y su capacidad para comprender la cultura del otro le permitieron negociar las capitulaciones de rendición de Granada en enero del año 1492. Cuando Boabdil partió hacia el exilio con el corazón roto por la pérdida de su reino, fue Gonzalo quien lo escoltó hasta tierras africanas, asegurando que el último suspiro del moro fuera acompañado por el respeto de un verdadero caballero. Pero el horizonte de Gonzalo se expandía más allá de las fronteras de la península. En el año 1495 el rey Carlos VIII de Francia invadió Nápoles y el rey Fernando envió a Gonzalo con una flota de 60 naves y 6.000 hombres para defender los intereses de la corona de Aragón. Enseminar a la impaciencia de Alfonso II de Nápoles obligó a Gonzalo a dar batalla antes de tiempo y el resultado fue su primera y única derrota. Aquel golpe de realidad, en lugar de hundirlo, transformó su pensamiento militar para siempre. Comprendió que la guerra medieval estaba muerta y que para vencer debía crear algo completamente nuevo. Así nació una revolución silenciosa. Gonzalo estudió cada error y diseñó un ejército basado en la flexibilidad y la potencia de fuego. Organizó las capitanías en coronelías compuestas por 12 compañías de 500 hombres cada una. Dio el protagonismo absoluto a la infantería, equipando a sus soldados con picas rodeleras y sobre todo con arcabuces, sustituyendo las ballestas que ya no tenían lugar en los campos de batalla del futuro. Aquel fue el germen de los invencibles tercios españoles.
Con esta nueva fuerza arrasó en Calabria y expulsó a los franceses ganándose el respeto de toda Europa. Su fama llegó hasta los oídos del Papa Alejandro VI, quien le pidió auxilio cuando el corsario vizcaíno Menaldo Guerra tomó Ostia y bloqueó el suministro de Roma. Gonzalo no solo conquistó la fortaleza en 5 días de bombardeo constante, sino que al entrar en la ciudad santa, tuvo el valor de enfrentarse al mismísimo pontífice. Cuando el Papa acusó a los reyes católicos de no ayudar a la Iglesia, Gonzalo le respondió con una dureza que heló la sangre de los presentes, instando al Papa a reformar su propia vida para no causar más escándalo en la cristiandad. Lejos de castigarlo, Alejandro VI reconoció su integridad entregándole la Rosa de Oro y el Estoque Bendito, las más altas condecoraciones de la Santa Sede. Al regresar a España en el año 1498 ya no era simplemente Gonzalo Fernández de Córdoba, pues sus propios soldados y hasta los enemigos vencidos le llamaban con un título que quedaría grabado en el bronce de la eternidad: el Gran Capitán. Pero la paz era un estado transitorio para un hombre de su calibre. En el año 1500 el Tratado Secreto de Granada entre Fernando y Luis XII de Francia para repartirse Nápoles estalló en una guerra abierta. Gonzalo regresó a Italia con 8000 hombres para enfrentarse a la caballería pesada francesa, la más poderosa del continente. Se atrincheró en Barletta, en la costa adriática, soportando meses de desgaste, frío y hambre. Fue allí donde se vivió la legendaria disfida di Barletta en febrero del año 1503, cuando 11 caballeros españoles se enfrentaron a 11 franceses para defender el honor de su nación. Tras 6 horas de combate extenuante, los españoles salieron victoriosos, demostrando que la voluntad de hierro de su líder fluía por las venas de cada uno de sus hombres. El clímax de su genio militar llegó el 28 de abril del año 1503 en la batalla de Ceriñola. Gonzalo llegó al campo de batalla antes que el enemigo y pasó 6 horas preparando el terreno con fosos, parapetos y estacas. Colocó a sus arcabuceros tras taludes de tierra, transformando el paisaje en una trampa mortal. Para mover a sus tropas con mayor rapidez, ordenó que cada jinete llevara a un infante en la grupa, y cuando los nobles protestaron ante tal humillación, el propio Gonzalo se subió a su caballo con un soldado raso detrás, dando ejemplo de que en la guerra moderna todos eran piezas de una misma maquinaria. Cuando la caballería francesa cargó con toda su fuerza, los jinetes cayeron en los fosos y fueron acribillados a bocajarro por los arcabuceros. El duque de Nemours murió en la primera oleada y en apenas una hora el ejército francés estaba aniquilado. Ceriñola fue la primera batalla de la historia ganada por las armas de fuego, marcando el fin definitivo de la caballería medieval. Esa misma noche Gonzalo dio muestras de su nobleza al encontrar el cadáver del duque de Nemours despojado por los saqueadores, y ordenó organizar unas exequias dignas de su rango, afirmando que el honor de vencer no quitaba el deber de honrar al caído. Meses después, en una noche de tormenta en diciembre, el ejército español cruzó el río Garellano sobre un puente de barcas, sorprendiendo a los franceses al amanecer. Nápoles cayó en manos españolas y Gonzalo fue nombrado virrey, gobernando con la misma sabiduría con la que dirigía sus batallas. Sin embargo, la muerte de la reina Isabel en el año 1504 dejó a Gonzalo sin su principal protectora. El rey Fernando, consumido por la envidia ante el inmenso prestigio de su general, viajó a Nápoles en el año 1506 y le exigió que rindiera cuentas detalladas de los gastos de la guerra. Gonzalo, sintiéndose profundamente humillado por la desconfianza de un rey a quien le había entregado un reino entero, respondió con un documento que se convirtió en leyenda. Con una ironía magistral empezó a leer ante el monarca que había gastado 100.000 ducados en picos, palas y azadones para enterrar a los muertos del enemigo. Añadió 150.000 ducados en limosnas para que frailes y monjas rogasen a Dios por los soldados caídos. Continuó mencionando 200 millones de ducados en guantes perfumados para que las tropas no oliesen el hedor de los cadáveres en el campo de batalla, y 17.000 ducados para reponer las campanas que se habían roto de tanto repicar por las victorias alcanzadas. Finalmente concluyó afirmando que había gastado 100 millones de ducados por la paciencia de tener que descender a semejantes pequeñeces ante un rey que le pedía cuentas del dinero cuando él le había regalado la corona de Nápoles. Fernando, incapaz de perdonar aquel desplante, le destituyó como virrey y Gonzalo regresó a España. Pasó sus últimos años en un exilio disfrazado como alcaide de Loja, lejos de las cortes y los campos de batalla que tanto amaba. Aún así, su fama era tan inmensa que cuando el rey Luis XII de Francia le invitó a su mesa, declaró ante todos que quien había vencido a tantos reyes merecía sentarse con ellos como un igual.
Gonzalo Fernández de Córdoba falleció en Granada el 2 de diciembre del año 1515 víctima de las fiebres que había contraído en las tierras italianas. Sus restos fueron depositados en el monasterio de San Jerónimo, donde parecía que finalmente encontraría el descanso eterno. Pero el destino le reservaba una última amargura, pues durante la ocupación napoleónica siglos después un grupo de soldados franceses, todavía dolidos por las derrotas que el gran capitán les había infligido en el pasado, profanaron su tumba, robaron su cabeza y dispersaron sus restos en un intento inútil de humillar a la pesadilla de sus antepasados. Hoy solo quedan unos pocos fragmentos de aquel hombre extraordinario, pero su legado permanece intacto en cada rincón de la historia militar. Fue el hombre que inventó la guerra moderna, el estratega que nunca conoció la derrota definitiva tras su transformación y el caballero que supo combinar la ferocidad en el combate con la piedad y el honor hacia el vencido. Su vida fue un relato de superación constante desde su humilde origen como segundón hasta convertirse en el arquitecto de un imperio que dominaría el mundo durante siglos. El gran capitán no solo conquistó tierras, sino que conquistó el tiempo mismo, pues su nombre sigue resonando en las academias militares y en los corazones de quienes valoran la lealtad y el genio por encima de las riquezas materiales. En las sombras de la Catedral de Granada y entre los muros de su natal Montilla, el espíritu de Gonzalo sigue vivo, recordándonos que el verdadero poder no reside en la corona que se ostenta, sino en la huella indeleble que las acciones de un hombre dejan sobre la faz de la tierra. Su visión de un ejército profesional disciplinado y tecnológicamente avanzado fue la piedra angular sobre la que se construyó la hegemonía española en Europa y América. Cada soldado de los tercios que marchaba con paso firme por los caminos de Flandes o de Italia llevaba consigo una parte del ingenio y el coraje de aquel hombre que supo ver más allá de las murallas de su tiempo. La historia del gran capitán es la crónica de un genio que nació en el momento justo para salvar a su patria y para dar forma a un nuevo orden mundial donde el valor se unía a la ciencia militar. A pesar de las ingratitudes de los reyes y de las ofensas de los invasores, su figura se alza como un coloso de dignidad y sabiduría. Un hombre de pocas palabras pero de hechos monumentales, que prefirió la lealtad a su conciencia antes que el favor de los poderosos. Su amistad con Boabdil, sus enfrentamientos con los papas y sus victorias contra las mejores caballerías de la cristiandad componen un mosaico de una vida que parece sacada de la más épica de las novelas de caballería, pero con la crudeza y la verdad de la realidad más absoluta. Así se cierra el relato de Gonzalo, el hombre que fue luz en la oscuridad de las trincheras y guía para una generación de guerreros que no conocieron el miedo. Su nombre sigue siendo sinónimo de victoria y su ejemplo una brújula para todos aquellos que buscan la excelencia en el cumplimiento del deber. En el silencio de los campos de Córdoba y en el murmullo de las aguas del Garellano todavía parece escucharse el eco de sus órdenes y el brillo de su espada guiando a sus tropas hacia una gloria que nunca se desvanece, porque las grandes hazañas no mueren con los hombres que las realizan, sino que se transforman en leyendas que alimentan el alma de los pueblos. La grandeza de Gonzalo Fernández de Córdoba reside precisamente en haber sabido entender que la verdadera victoria no es la que se obtiene sobre el terreno, sino la que se gana en el juicio de la posteridad, donde el honor y la verdad son los únicos jueces válidos. Su paso por el mundo fue una lección de humildad y de grandeza, a la vez un recordatorio de que incluso quien nace sin nada puede llegar a poseerlo todo si su voluntad es tan firme como el acero de su espada y su corazón tan noble como la tierra que lo vio nacer. Cada página de su historia es un testimonio de la capacidad humana para reinventarse y para superar las adversidades más extremas con inteligencia y coraje. Al final de sus días, rodeado por el aroma de los azahares de Granada, Gonzalo pudo mirar hacia atrás y saber que su vida había tenido un propósito superior. No fue solo el guerrero de los reyes católicos ni el virrey de Nápoles, fue el gran capitán de una idea de nación y de una forma de entender la milicia que perduraría por generaciones. Su sombra se proyecta sobre la historia de España como la de un gigante cuya labor permitió que un pequeño reino se convirtiera en la potencia más influyente del orbe. Hoy, al recordar su figura, honramos no solo al soldado sino al hombre de honor que supo mantenerse fiel a sí mismo, incluso cuando el viento de la fortuna soplaba en su contra. Por todo ello, la memoria de Gonzalo Fernández de Córdoba permanece viva y vibrante, recordándonos que el verdadero liderazgo nace del ejemplo y que la mayor gloria es aquella que se alcanza sin perder la humanidad en el camino del triunfo absoluto. Su vida es un faro de integridad en un mar de ambiciones y un espejo donde se reflejan las virtudes más elevadas del espíritu humano aplicadas al arte de la guerra y al ejercicio del gobierno.
Que su nombre siga siendo pronunciado con respeto y que su historia siga inspirando a quienes creen que el valor y la inteligencia son las mejores armas para enfrentar cualquier desafío por grande que éste sea. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención, hasta la próxima edición del programa.